A continuación hablaremos sobre el caso de Daniel García y Reyes Alpizar contra el Estado mexicano. Durante los hechos mencionamos que Daniel García fue detenido en la Ciudad de México el 25 de febrero de 2002, cuando fue llevado por policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a rendir declaración ante el Ministerio Público en relación con el homicidio ocurrido el 5 de septiembre de 2001 de María de los Ángeles Tamés, quien era regidora de Atizapán de Zaragoza. Ese mismo día fue interrogado y fue decretada una medida de arraigo que implicó que fuera confinado por 47 días. Ya en el día 16 de abril de 2002 fue emitido el auto de formal prisión. En esa fecha, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal en su contra por los delitos de extorsión, fraude, delincuencia organizada y homicidio calificado. Ahora, hablando de la otra persona, Reyes Alpizar, el 25 de octubre de 2002, quien también había sido vinculado al homicidio de la regidora, fue detenido por agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la vía pública. Esto fue luego de que se le solicitara una identificación y de que se tratara de darse a la fuga. Ese mismo día fue interrogado y se decretó una medida de arraigo en su contra, que ésta prolongó por 34 días. Ya para la fecha del 30 de noviembre de 2002, fue emitido el auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado, cohecho y delincuencia organizada. Ahora hablaremos sobre los derechos que fueron violados en este caso. Los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, el derecho a ser informado sobre las razones de la detención, el derecho a ser llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, también sobre la figura del arraigo, también sobre la prisión preventiva oficiosa, también los derechos a la integridad personal, también el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la defensa, que en esto también podemos englobar la regla de la exclusión de los elementos probatorios obtenidos bajo tortura, también el principio del plazo razonable. Al hablar sobre cada uno de los derechos, el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente, se menciona que la Corte encontró que las detenciones de Daniel García y de Reyes Alpizar no se ajustaron a ninguna de las hipótesis permitidas en las normas internas para poder aprehender a una persona, sea con una orden judicial o en alguna situación de flagrancia. Por lo tanto, el tribunal concluyó que el Estado había vulnerado el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente. Ahora, en el derecho a ser informado sobre las razones de la detención, la Corte encontró que el Estado había violado el derecho a ser informado sobre las razones, que esto está contenido en el artículo 7.4 de la Convención. Y los hechos fueron que Daniel García fue informado de los motivos de su detención cuando justamente le fue notificada por escrito la orden de arraigo dictada en su contra, y Reyes Alpizar fue informado únicamente cuando estaba siendo detenido por el delito de cohecho, luego que supuestamente él intentara sobornar a los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Ahora sobre el derecho a ser llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. En los hechos tenemos que Daniel García tardó 47 días y Reyes Alpizar tardó 31 días desde que tuvo lugar su detención para poder ser llevados por primera vez ante una autoridad judicial. Entonces la Corte consideró que se vulneró el artículo 7.5 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas. Ahora, sobre la figura del arraigo, la Corte indicó que por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contrario al contenido de la Convención. Esto debido a que vulneraba los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada. El artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en el 2000, indicaba que consistía en una figura de naturaleza preprocesal que buscaba restringir la libertad de una persona para llevar a cabo una investigación sobre esos delitos que presuntamente habían cometido, y en ese sentido pues era intrínsecamente contraria al contenido de la Convención Americana y vulneraba de forma manifiesta sus derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
Con esto no permitía que la persona arraigada fuese oída por una autoridad judicial. El objetivo de la medida restrictiva de la libertad no resultaba compatible con las finalidades legítimas para la restricción a la libertad personal, porque tenían fines solamente investigativos. Entonces se concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, que tienen relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído y a la presunción de inocencia. Ahora, sobre la prisión preventiva oficiosa, se indica en el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y el artículo 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el 2008, los cuales esta figura fueron contrarios a la Convención. El tribunal así determinó y la Corte advirtió que esas normas no mencionan las finalidades de la prisión preventiva ni a los peligros procesales que buscaría precaver. La Corte sostuvo que al aplicar figuras que son contrarias a la Convención y al mantener por más de 17 años a las víctimas en prisión preventiva, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto. Otros de los derechos que fueron gravemente vulnerados son los derechos a la integridad personal, ya que se descubrió que Reyes Alpizar fue sometido a maltratos. Todo esto fue por parte de las autoridades que lo interrogaban. Con estos hechos, la Corte llegó a la conclusión que Reyes Alpizar fue sometido a torturas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México. También la Corte advirtió que Daniel García Rodríguez denunció haber sido sometido a maltratos físicos y psicológicos severos durante la época en que fue sometido a la medida de arraigo, y que no consta que esos hechos hubiesen sido investigados. El derecho a las garantías judiciales. También la regla de la exclusión de los elementos probatorios obtenidos bajo tortura, porque, como ya lo mencionamos, se sabe que hubo tortura en ambos casos para poder sacar información. También se vulneró el derecho de la defensa de interrogar a los testigos y de obtener la comparecencia. El principio del plazo razonable, por la excesiva duración del proceso al cual fueron vinculados, que fue por más de 20 años. Ahora mencionaremos la sentencia emitida por la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. Todo esto basado en los artículos 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También se debe mencionar que la Corte ordenó al Estado, como medidas de reparación integral, concluir los procedimientos penales en curso en los plazos más breves en estricto apego a las garantías del debido proceso. También revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares, desarrollar las investigaciones sobre los hechos de tortura en perjuicio de las víctimas, así como por las demás violaciones a los derechos humanos que padecieron, también dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal, también adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa. También realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial. Realizar programas de capacitación a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla. Brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten. Y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial, costas y gastos. En mi opinión sobre el caso, cabe resaltar que expone una clara vulneración de los derechos y principios fundamentales. Y gracias a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se añade un precedente importante para la protección de los derechos humanos en México y la necesidad de reformas legales para evitar la repetición de estas violaciones.